Hola, soy Hub. En este vídeo vamos a ver qué es jQuery, cómo funciona y qué opciones mágicas tiene para hacernos la vida más fácil. Básicamente jQuery es un fichero que apenas pesa 95K en su primera versión, que incorpora una serie de facilidades. Si pudiéramos reunir a jQuery en tres grandes puntos, podríamos decir que la primera, que es una librería de JavaScript, hecha con JavaScript, que extiende las posibilidades de JavaScript. Es decir, lo podemos enlazar perfectamente con JavaScript, no es un lenguaje diferente. jQuery tiene una serie de acciones predefinidas, bastantes acciones predefinidas, que nos ayudan a hacer el código mucho más sencillo y mucho mejor. Por ejemplo, una acción que podría ocupar 20 o 25 líneas, como realizar una animación con características avanzadas, con JavaScript podríamos ocupar 25, 30, 35 líneas según la dificultad, y con jQuery en una sola línea, dándole la información, los parámetros necesarios, lo tendríamos totalmente solucionado y funcionaría mucho mejor. Y además funcionaría en casi todos los navegadores, porque extiende la compatibilidad para que la línea que nosotros hemos escrito en una sola línea funcione en la mayoría de navegadores modernos, es decir, de este siglo. Tendríamos, por lo tanto, un index.html y la llamada jQuery la tendríamos que realizar antes de entrar en la programación y, evidentemente, antes de que se leyera el body. Por lo tanto, entraría en el hit, realizaríamos la llamada utilizando la etiqueta script src, indicando la ruta donde está jQuery. Podría estar localmente, o bien podríamos enlazarlo con jQuery del servidor de jQuery, que es el sitio más habitual y es la opción más correcta. Posteriormente, una vez jQuery ha llegado, podríamos ejecutar el resto de acciones con JavaScript. Vemos que la etiqueta HTML de ambas es la misma, simplemente es una llamada a un fichero JavaScript. Ejecutaríamos, por lo tanto, en este momento el fichero de JavaScript, tendríamos el evento onLoad, que como hemos dicho en vídeos anteriores sirve para que hasta que no se lea totalmente el body no realice ninguna acción, y en este caso se le daría el body y llegaría a la función inicio, donde podríamos encontrar o bien código de JavaScript o bien código de jQuery. Vamos a analizar dos líneas de jQuery, por ejemplo estas de aquí, para ver de qué se componen. En un principio, todas las líneas de jQuery empiezan con el símbolo del dólar. Esto es así para que cuando se lea línea por línea la programación, sepa quién tiene que leer, si tiene que leer la línea jQuery o bien la tiene que leer JavaScript. Posteriormente tendríamos que indicar el elemento o elementos HTML que se verían afectados por jQuery. En este caso es idéntico a CSS. Quien domine los selectores CSS, esto lo debe tener mucho más sencillo, porque dentro de los paréntesis tendríamos que indicar bien un elemento ID, que sería añadiendo la almohadilla delante del nombre de ID. También podemos añadir un elemento de tipo class, que sería añadiéndole un punto delante del nombre del class. En este caso, por ejemplo, afectaría a todos los elementos que tengan el class botones. También podemos indicar una etiqueta HTML, que sería pues simplemente indicando el nombre de la etiqueta sin ningún punto ni ninguna almohadilla. También podemos indicar, igual que CSS, múltiples elementos, sería separándolos con una coma. En este caso afectaría al elemento con el ID título y también al elemento con el ID botón 1. O podríamos construir rutas, que sería, en vez de una coma, pondríamos un espacio, y en este caso pues afectaría a los elementos de tipo class con el nombre imagen que estuviesen dentro de la etiqueta header, que sería, por ejemplo, este caso. Posteriormente indicaríamos la orden de jQuery, hay muchas, nosotros en el curso veremos bastantes, no son órdenes de JavaScript, son de jQuery, por lo tanto son un poquito especiales, y posteriormente dentro de los paréntesis añadiríamos los datos que necesita jQuery para realizar la acción, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, pueden ser los que sean necesarios. Otro de los puntos fuertes, como hemos dicho antes, sería la manera que tiene jQuery de escribir código y poder abreviar lo que en JavaScript podían ser 2, 3, 4 o 5 líneas. En este caso, detrás del elemento HTML podemos indicar dos opciones, dos códigos de jQuery. En este caso, pues, el elemento con ID título le cambiaría el color del texto por rojo y tendría un margin de 5px. Después de otro punto podemos añadir un evento o cualquier otra acción de jQuery. Por lo tanto, podemos combinar las opciones de diferentes elementos HTML, en este caso 3, con diferentes códigos de jQuery y todo en una misma línea. Esto en JavaScript, pues perfectamente podrían ser 5, 6, 7, 8 líneas. Y si existieran elementos de tipo class, tendríamos que construir bucles y cualquier otro tipo de opción para poder llegar a todos los elementos, con lo cual facilita mucho la escritura y compatibiliza con todo. Si volvemos a nuestro JS anterior, podemos ver uno de los primeros usos que le podemos dar a jQuery y sobre todo la diferencia que tiene con su homólogo en JavaScript. Por ejemplo, el evento onLoad, que es de JavaScript. En jQuery tenemos el document ready. Los dos hacen lo mismo
pero uno es de JavaScript y el otro es de jQuery. Esperar a que se lea totalmente el body para poder ejecutar la función inicio, pero la rapidez es diferente. Vamos a hacer una carrera para ver cuál de los dos acaba antes con su tarea y por qué acaba uno antes que el otro. Tenemos que los dos empiezan a leer el documento al mismo tiempo, las dos primeras líneas de código se las leen a la misma velocidad, pero llegamos a una imagen. Esta imagen es pequeñita, proceden de manera diferente. Mientras que JavaScript no va a pasar a la siguiente línea hasta que se acabe de leer totalmente la imagen y cargarla hasta el último byte, jQuery se apunta que hay una imagen, se apunta el atributo src, se apunta dónde está, pero sigue cargando y mientras sigue cargando se va a la siguiente línea. Por lo tanto, pues evidentemente gana mucho terreno. Llega a la siguiente imagen, esta es mucho más grande. Ocurre lo mismo, jQuery lee los primeros bytes, se apunta todos los elementos y datos necesarios, pero mientras la imagen se sigue cargando, él continúa. JavaScript no, JavaScript cuando llegue a la imagen, hasta que la imagen no se haya cargado del todo, no va a seguir con la siguiente línea como vemos en el ejemplo. Llega un punto en el que evidentemente jQuery acaba antes y únicamente hay un pequeño inconveniente, que es que cuando jQuery ha acabado de leer todos los elementos del body, justo en ese momento es posible que alguna de las imágenes, como en este ejemplo, no se hayan acabado de cargar. Pues bien, en ese punto no podemos preguntarle a jQuery cuánto pesa la imagen o qué ancho tiene o qué alto tiene, porque todavía no ha acabado de cargarlo. En JavaScript sí, pero jQuery teníamos que añadir una función de carga para que cuando acabase de cargar la imagen poderle preguntar este tipo de dato. Vamos a ver cómo funciona esto en un caso real. Y lo que vamos a hacer es convertir la actividad del vídeo anterior, que está hecha con JavaScript y un HTML, lo vamos a convertir a jQuery. Para ello, lo único que tenemos que hacer es añadir dentro del HTML la llamada a jQuery, que lo haremos en esta línea de aquí. Para ello, podemos ir, por ejemplo, a jQuery.com, que es la página oficial. Dentro del botón Download podemos ver que hay diferentes apartados y diferentes versiones, la versión 1, la versión 2 y la versión 3. Y dentro del CDN podemos, por ejemplo, acceder a alguno de estos servidores, CDNs, y aquí podríamos coger la versión 1, que es la que todo el mundo utiliza porque ofrece mayor compatibilidad con navegadores antiguos, y la podría pegar aquí. O bien, también puedo coger una de las versiones más utilizadas, que es la que podemos coger en este apartado de aquí, para bajármelo. O bien, podría ir a la página de jQuery, ver código fuente de la página, y veo que, por ejemplo, aquí ellos utilizan la versión 1.11. El resto hay empresas como, por ejemplo, pues Acer, que utiliza la 1.7, o Asus, HP y Adidas, que utilizan la 1.8, Toshiba la 1.11 también, Coca-Cola o Huawei la 1.12, Microsoft es raro y utiliza la 2.1, es decir, la 3 no la utiliza casi nadie. Entonces cojo esta dirección, puedo utilizar esta o bien la nueva. En realidad, para esto que es tan básico, podemos utilizar cualquier versión. Y una vez tengo ya la llamada a jQuery, tendría que ir dentro del JavaScript y podría sustituir cosas. Ahora mismo funcionaría, tengo una llamada a jQuery, pero no utilizo jQuery, pero no hay ningún problema. Puedo sustituir el onload por el document ready. Aquí pondría el elemento, que es el document, o sea, todo el documento, y cuando estuviese preparado y estuviese cargado, lo que haría sería cargar la función inicio. Con lo cual, la línea de arriba la borro. Una función es una función, no hay sustituto de una función en jQuery. Lo que sí que hay es, aquí podría añadirle, voy a cambiar esto, le pondría, como es un ID, le pondría la almohadilla, igual que CSS, aquí le pondría el nombre, luego aquí le pondría el evento, que es exactamente igual pero sin el on delante, y luego entre paréntesis le pondría la función a la que tiene que ir cuando hagamos clic sobre el elemento con ID cosa. Cambio color. Vale. Por lo tanto, la parte de arriba la puedo borrar. Y en la siguiente función sí que vamos a abreviar un poquito más, ya que estas 4 líneas que tenemos aquí la sustituiremos por una sola. Aquí le diremos el nombre del elemento que queremos cambiar, que en este caso es cosa, y tenemos que hacer 3 cambios. Entonces los 3 cambios los vamos a poner aquí. Aquí pondremos el primer CSS, luego aquí detrás pondremos el siguiente CSS que queremos cambiar y aquí el último. Y los valores serían por una parte color, por otra parte background color, pero el background color lo tenemos que poner como se pone en CSS, normal, ya que el background color seguido es un invento de JavaScript, es decir, no existe esta opción en CSS, es así. Y luego el border, que está aquí,
Cogemos el border, lo ponemos aquí y luego los valores. El color sería red, luego el background color, o sea, el fondo sería blue y el border quiero que sea con estas características. Por lo tanto, esta línea sustituiría a todas estas. Si esto ahora lo probamos, venimos aquí y lo probamos, veremos que al hacer clic vuelve a funcionar. En este ejemplo, la utilización de jQuery no sería muy necesaria porque para 4 líneas se podría hacer perfectamente con JavaScript, no aporta demasiado aparte de abreviar, pero en proyectos más grandes y cuando queremos hacer cosas un poquito más complicadas, jQuery nos ayuda muchísimo, como veremos en sucesivos vídeos. Lo que haremos será ver cómo lo haríamos con jQuery y con JavaScript para ver qué opción nos interesa más. Os espero en el próximo vídeo.